Antes de explicar las partes del riñón equino, que es esto, quiero que vean las diferentes especies para que no vayan a confundir a un caballo con una vaca, o con un porcino, o con un canino, ¿no es cierto? Fíjense las enormes diferencias en forma, en tamaño, en color. Así de que, equino, bovino, ven que los riñones son lobulados, parecen peloticas pegadas unas con otras. Porcino, es una lástima que ya lo rompieron y lo tenía completo para hacer la explicación. Está fácil. Canino, bueno, lo que salta a la vista en todos esos riñones es que presentan esta envoltura de grasa y se llama grasa perirrenal, así como veremos después grasa pericardíaca. Esa grasa es fisiológica, evita el golpeteo de estas vísceras que son duras con otras vísceras vecinas porque provocaría lesión. Evitan el golpeteo de vísceras entre sí. La grasa perirrenal obviamente varía su cantidad, no interesa eso por ahora. Hemos quitado ya grasa perirrenal acá de estos riñones equinos, vamos a dejar esto por acá, este sí lo necesito. Y vamos a notar lo siguiente. Bajo la grasa perirrenal aparece una envoltura membranosa derivada del peritoneo, porque saben que el peritoneo es la serosa del abdomen, y se le llama cápsula renal. Aquí la ven, esto es la cápsula renal. Y ven cómo se despega fácilmente, ahora no es que la quiten. A nivel de necropsias, esa cápsula podemos hacer el intento de despegarla. Si desprende con facilidad es un buen síntoma en el sentido de que no había un problema crónico en el riñón, pero ya si estamos en una necropsia, pues obviamente el paciente murió. Y esa cápsula no se la vamos a despegar a un paciente vivo. Bueno, saben que hay cápsulas en glándulas específicas. ¿Vieron la cápsula de Gleason en el hígado? Esta membrana, cápsula de Gleason con doble S. Acá estoy hablando de la cápsula renal. Después de la cápsula renal, haciendo un corte frontal, ¿no es cierto? Porque estoy separando una mitad dorsal y una mitad ventral, es igual que abrir una caja, un cofre, ¿no es cierto? Esto es un corte frontal. Estamos notando en cualquier riñón que hay una zona cortical por debajo de la cápsula y una zona medular, bovino, equino. La zona cortical, fíjense, tiende a ser de un color más claro que la zona medular, que es más oscura. No importa que tan viejo sea la pieza que estamos estudiando. Zona cortical, zona medular. Notemos lo siguiente. La zona medular hace unas proyecciones redondeadas y enormes que parecen como pétalos, fíjense. Esas son las pirámides renales. ¿Qué es pirámide renal? Son secciones de médula del riñón que se proyectan hacia la corteza del riñón. Esas son las pirámides renales. Y notemos que entre pirámide y pirámide aparecen unas pequeñas separaciones, casi no se diferencian en algunos riñones, en otros sí. Estas separaciones entre pirámide y pirámide se llaman columnas, mire acá se ve una muy bonita, columna renal, separando a una pirámide de otra pirámide. ¿Falso o verdadero? ¿Las columnas renales pertenecen a la médula del riñón? No. Ven que las columnas renales pertenecen a la corteza. Son partes de corteza que penetran para separar a dos pirámides. ¿Falso o verdadero? ¿Las pirámides del riñón pertenecen a la médula? Verdadero. Acuérdense el consejo que les di en la primera clase del semestre. Si contestan lo contrario de lo que están pensando, puede que les vaya mejor. Por eso me lo ¿Lo dije o no lo dije? Mire, ¿qué es esto? Una pirámide. ¿Una pirámide o una columna? Una pirámide. Son pirámides. Eso significa que esta entrada, que es columna, mire acá otra, columnas renales. Ven que las columnas pertenecen a la corteza y las pirámides pertenecen a la médula. En todos los riñones, sin importar la especie, ustedes van a encontrar en la zona de transición entre corteza y médula unos agujeritos. Esos agujeritos son vénulas renales. Todas convergen para formar a la vena renal que sale por el hilio del riñón. Bueno, entonces
Ya sabemos corteza, ya sabemos médula, pirámides y columnas. Quiero que sepan que en la parte interior del riñón, en todo riñón, no importa cuál sea, van a encontrar una cavidad, ¿no es cierto? Esa cavidad se llama seno renal. En ese seno renal me interesa que sepan lo siguiente. Su interior presenta esta dilatación de color blanco, que da origen al uréter. Mire, acá estoy cogiendo al uréter, que lleva la orina que produce el riñón y lleva esa orina hasta la vejiga. ¿Sí? Fíjense que el riñón no es un órgano de almacenamiento. Ahí no puede almacenar orina, solo la produce. Y cada vez que va produciendo orina, eso es minuto a minuto, ¿no es cierto? Minúsculas goticas se van acumulando en la pelvis renal. ¿Cómo se llenó esa pelvis renal? Por medio de esto. Acá hay uno y acá está el otro. Son los conductos papilares o divertículos renales. Conductos papilares o divertículos renales. Dependiendo del corte, esto en un buen corte se ve como el ancla de un barco. Ustedes saben que el ancla tiene su eje y dos brazos, ¿no es cierto? Esos brazos son los conductos papilares o divertículos renales y el eje pues será el uréter que ha salido de la pelvis renal. Esto se llama hilio del riñón. No sobra decirles lo siguiente, en esta pelvis del riñón hay unas células que se llaman células caliciformes de la pelvis del riñón. Están en equino. Eso no lo van a encontrar en perro, no lo van a encontrar en vaca. No, señor. Solo en el equino. Las células caliciformes secretan en el caballo moco. Así de que la orina del caballo normalmente tiene una turbidez, ¿no es cierto? Así de que tomamos una muestra de orina y no se les haga raro que vemos que presenta una ligera turbidez. Se le llama orina latericia, ¿no es cierto? Hasta cierto punto eso es normal en un caballo. Ya en otra especie, cuando nosotros tomamos la muestra de orina y vemos turbidez, ya podemos empezar a sospechar alguna cosa. Pero en el caballo tengan cuidado, porque fisiológicamente hay moco secretado por las células caliciformes de la pelvis del riñón. Les mencioné hace un instante esta abertura, hilio del riñón. El hilio del riñón lo van a encontrar en cualquier especie, mire, cualquier especie posee hilio. Mire, es sitio de entrada y salida de estructuras. Entran dos estructuras claves, la arteria renal, que viene de la arteria aorta descendente, y entran los plexos nerviosos simpáticos y parasimpáticos, así de que cualquier nerviosito que ustedes encuentren por acá, saben que son simpáticos o parasimpáticos. Ya cuál será simpático o cuál será parasimpático no lo podemos saber, a no ser que hagamos una disección muy cuidadosa, pero en este punto ya no lo sabemos. Salen tres estructuras, entraron dos, arteria y nervios. Salen tres, y son las siguientes. El uréter, fíjense que es muy largo, y eso me demuestra que es un conducto que empezó en la pelvis del riñón del caballo, en la pelvis del riñón, y se dirige ese uréter hacia la pelvis para desembocar en la vejiga. Esto es el uréter. Sale por el hilio de riñón. Otra cosa que sale por el hilio de riñón es la vena renal. Ustedes ya a estas alturas espero que sepan distinguir una arteria de una vena. Les voy a hacer la pregunta. ¿Cuál es la arteria renal acá? ¿A o B? B. B, porque las arterias ustedes saben que son de tejido elástico, porque tienen pulso. El pulso hace que se dilate y se contraiga esa arteria para que fluya la sangre. Y las venas, como ven acá, siempre traía yo una taleguita de plástico porque es igual a una bolsa de plástico. Es transparente, fibrosa, obviamente no es elástica, es más, si yo jalo se rasga, ¿no es cierto? Estas son las venas, en este caso estoy mostrando la vena renal. Ahora, algo que se me ocurre acá es que ustedes deben ser cuidadosos en distinguir la arteria del uréter. Lo primero que deben notar es lo siguiente. Hay algo muy obvio acá. Arteria renal, ¿por qué? Porque mire, se abre como un arbolito para llevar suficiente sangre a todo el riñón. Eso no lo va a hacer el uréter, porque sabemos que el uréter viene desde adentro, originándose aquí en la pelvis renal. Así de que ya es muy fácil distinguir con eso que esto es arteria porque se abre, ¿no es cierto?
Y esto es uréter porque viene como un solo conducto desde la pelvis del riñón. Y otra cosa que les puede servir en caso de que no vean todas estas ramificaciones arteriales es que el uréter del caballo, como siempre el caballo, con sus particularidades anatómicas que no tienen las demás especies, el uréter, si yo lo abro, si le hago un corte transversal y lo abro, este ya está muy viejito, y lo abro, ven que tiene, y vea que sí se alcanza a ver, este es el bisturí, presenta estrías en su capa mucosa, así de que en un corte transversal se ve como una ruedita dentada. No sé si alcanzan a ver todas estas lineecitas. Ahí ven unas lineecitas en toda la capa mucosa, ahorita que puedan acercarse, miran y observan que la mucosa interior es llena de arrugas. Así de que en un corte transversal de un uréter se ve como una ruedita dentada. En caballo, una vaca no se ve igual. Así de que el caballo siempre nos ha facilitado el estudio de la anatomía para estudiantes principiantes, porque muestra todo muy bien y tiene particularidades que no tienen los demás. Los riñones, no olviden que siempre van acompañados de una glándula, que es la glándula adrenal. Así de que lástima el ideal cuando se sacan los riñones es dejarles la glándula. Mire, acá está. ¿Este riñón de qué especie es? Pero fíjense que me sirve para mostrarles que el riñón siempre va acompañado de su respectiva glándula adrenal, o en bípedos como nosotros se le dice glándula suprarrenal, porque nosotros vamos así, ¿no es cierto? Adrenal o suprarrenal. Eso era lo que nos faltaba explicar del tema. Tienen ya hasta el lunes